Hola, buenas tardes a todos y a todas en esta nueva edición de Factoría TV, Factoría TV. Estamos en el programa número 11 y nos congratula poder decirlo. Esperamos, y seguro que va a ser así, que este nuevo programa pues sea tan lleno en contenidos y tan gratificante como los 10 anteriores. Vamos a comenzar con un webinar de Carlos Jiménez. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué Muy tal? bien, muy bien. Carlos, ¿de qué nos vas a hablar en este webinar? Vamos a comentar por qué en Canarias, desde mi punto de vista, no hay suficientes startups, qué es lo que hace falta o qué es lo que no se tiene en Canarias y por eso el tema de las startups no termina de arrancar aquí, desde mi punto de vista. Pues vamos a ello, vamos a ver qué nos cuenta Carlos. ¿Por qué no hay startups en Canarias? En este webinar, de lo que se trata, de lo que yo pretendo es dar mi punto de vista de por qué en Canarias no hay startups, qué es lo que hace falta, qué es lo que necesitamos para que este tipo de empresas se creen aquí en Canarias y exploten, ¿no? Que es un poco la filosofía de una startup, ¿no? Ese gran crecimiento. Pues de eso es de lo que vamos a hablar. Bien, primero vamos a hablar de una definición de startup, ¿no? Por lo menos para tener todos un poco el criterio más o menos homogéneo. Empezamos diciendo que una startup se caracteriza por varios temas. Primero es por un crecimiento exponencial. O sea, cuando una empresa se habla de que crece un 10, un 15, un 20, un 50%, en una startup normalmente se habla de que crece el doble, el triple, etcétera, ¿no? Siempre es por alguna cantidad, por uno, por dos, por tres, por cuatro, siempre hay un múltiplo, ¿no? Mientras que las empresas que no son startup, que son igual de válidas, que no son startup, hablamos de un 20%, un 30%, un 40%. Otra característica de las startups es que tienen que introducir en el mercado una gran innovación y además dirigida a un público muy amplio, o sea, prácticamente a nivel mundial. ¿Por qué? Porque si el mercado es muy pequeño, evidentemente los crecimientos de los que hablamos hace un momento, de multiplicar por 2, por 3, por 4, si el mercado es muy pequeño, esto no se puede conseguir. Por lo tanto, se tiene que producir, tiene que introducir en el mercado algo novedoso y además algo que pueda venderse a muchísimas personas. Otro factor que determina el concepto de startup es la escalabilidad. Evidentemente, todos los negocios empiezan siendo pequeños y luego con ese crecimiento que decíamos de multiplicar por una cantidad, evidentemente eso requiere la escalabilidad. ¿Qué significa esto? Significa que si nosotros multiplicamos por 2 nuestra facturación y nuestro número de clientes, no necesitamos multiplicar por 2 los recursos, por así decirlo. O sea, no necesitaríamos el doble de personas para dar ese servicio, porque si no, no tiene sentido esto. Los negocios, las startups, empiezan por 2, 3, 5 personas. Empiezan a tienen que hacer ese crecimiento. Bueno, no hemos dicho que a lo mejor no todos estamos de acuerdo con el tema de las startups, ¿no? Pero bueno, eso sería otro tema. A lo que íbamos. Necesita ese crecimiento y ese crecimiento exponencial. Si cada vez que crece hay que duplicar la plantilla, pues como que no tiene sentido, ¿no? Porque esto también sería un lastre importante para las startups. Entonces, el planteamiento es, tiene que ser escalable, tiene que ser que crezca mucho, pero que el consumo de recursos, principalmente en personas, no sea escalable también, en el sentido que si sube X, las personas tienen que subir en X también. Eso no sería una característica de una startup. Necesita, por lo tanto, una gran automatización, en el sentido de que básicamente con software o si son empresas de fabricación, bueno, porque la fabricación esté muy automatizada. Como decíamos, si para poder crecer necesitas aumentar los recursos en el mismo factor de multiplicación que el crecimiento, pues esto no conduce a nada, ¿no? Otro factor importante de una startup es el talento. Estamos hablando de proyectos, de negocios innovadores que no existen en el mercado o que cambian mucho la configuración del mercado
y además que sea para muchas personas. Para eso se requiere que las personas que trabajan, que están en ese proyecto, lanzando ese proyecto, haciéndolo crecer, también tienen que ser personas innovadoras, con criterios nuevos, con una visión del mercado completamente distinta, porque si no es difícil crear un producto novedoso si la misma persona no tiene ese concepto de novedoso. Hay que ser capaz también de innovar, de probar, de aquellas soluciones que en un principio consideramos que son buenas. La startup lo que tiene que estar precisamente es para buscar esos crecimientos explosivos, lo que tiene que ir buscando son esas nuevas formas de entender, por lo tanto, tienen que ser personas con una capacidad de arriesgar, de asumir el riesgo y de ser conscientes de que igual van por un camino que no es el camino final y tienen que ir pivotando y tienen que ir siendo capaces de prueba, error, hasta que lleguen a lo que el mercado demanda para que se produzca ese crecimiento brutal. Todo esto, evidentemente, requiere recursos. Las startups también consumen muchos recursos. Por eso se escucha continuamente que si consiguió una ronda de financiación de 3 millones, de 2 millones, de 6 millones, y nos preguntamos todo, ¿no? Y siguen metiendo dinero ahí cuando no hay beneficio. Bueno, el concepto de startup, hasta ahora no hemos hablado de beneficio, hemos hablado solo de crecimiento. Crecimiento, hay que crecer, hay que duplicar, hay que triplicar con ese producto novedoso que va a atender a muchísimas personas. Ese es un poco el planteamiento. Y alguien dirá, bueno, ¿y el beneficio? Pues no lo sé. Es algo que a mí también me sorprende de esto de las startups, cómo se mete dinero, y el tema del beneficio pues ya se verá, ¿no? Bueno, son formas de entender el tema. Y evidentemente no solo las personas que están dentro en una fase inicial de la startup tienen que ser personas con esas capacidades especiales, con esa visión un poco visionaria, ¿no? Valga la redundancia. Necesitan también ir incorporando personas también con sus características, sus perfiles determinados, pero también con esa chispilla, ¿no? de visionarios y de ver las cosas de otra forma. Esta es la definición, se le pueden añadir más características y se puede matizar algunos de estos conceptos, pero básicamente crecimiento exponencial, producto o servicio nuevo en el mercado que además sirva para muchas personas a nivel mundial si es posible, con personas inquietas, dispuestas a fracasar, dispuestas a probar, dispuestas a experimentar y rodeadas de un buen equipo de trabajo, ¿no? Y por supuesto con los recursos necesarios para que todo esto se pueda desarrollar. Bien, ¿con qué nos encontramos? Partimos del concepto de startup, aquellas características. ¿Con qué nos encontramos en Canarias? Bueno, en Canarias, y nosotros lo comprobamos permanentemente con nuestros programas de radio, ¿no? Hay muchísimos emprendedores, que no es startupero, por así decirlo, ¿no? No sé si la expresión es correcta o no, pero bueno, en definitiva, el planteamiento es, hay muchas personas con ganas de emprender, con ganas de lanzar su proyecto, pero no tienen esa visión, no tienen ese punto de vista de crecimiento global y de dar una atención al mundo, ¿no? Son básicamente negocios centrados en Canarias y poco más, y si me apuras, hasta en la propia isla, ¿no? Entonces, son como ya empezamos a romper ese planteamiento y esa filosofía de una startup, ¿no? Que tiene que ser algo novedoso por un lado y por otro lado que llegue a muchísima gente, que tenga una posibilidad de ser comprado por muchísima gente. Entonces aquí hay muchos emprendedores, pero pocos startuperos. Además, lo acabo de decir, normalmente no pensamos a lo grande, nos solemos centrar en nuestro entorno cercano, ¿no? Eso suele ser la realidad. Que yo no digo que aquí no haya personas con mentalidad startupera, pero digo, son pocos y si yo les pregunto ahora mismo qué startup de Canarias ha triunfado, se ve que está multiplicando su facturación por 2 y por 3 todos los años, yo no conozco ninguna. Igual hay, seguro, pero yo no conozco ninguno en este momento, ¿no? Otro de los temas que hablamos era el tema de los colaboradores. ¿Qué pasa aquí en Canarias? En Canarias necesitamos, porque es uno de los requisitos para que esto camine, que haya una masa crítica de profesionales y de otras empresas que haga que el ecosistema crezca.
Cuando tú tienes 3 empresas es muy complicado. Si tienes 300 se va haciendo más fácil. Y si tienes 30.000, pues evidentemente pues hay esos roces, esas relaciones, esas colaboraciones, ese levantar el teléfono y hablar con alguien o quedar y tomarse una cerveza o un refresco y a partir de ahí pueden surgir ideas. Si aquí somos 3 es muy complicado. Por lo tanto, el ecosistema aquí en Canarias es muy pequeño, es muy pequeño. Y peor todavía, debido a esto, en muchísimas ocasiones, desgraciadamente, pues esos perfiles interesantes que podrían hacer que el ecosistema creciera, pues se van fuera porque evidentemente aquí no tienen forma de ganarse la vida. Entonces tenemos que los posibles colaboradores, ya no digo los propios emprendedores, ¿no? Sino sus propios colaboradores o aquellas personas a las que podrías llamar para que te acompañaran en este viaje, pues se van fuera porque aquí no tienen suficientes opciones para ganarse la vida. Recursos iniciales, pocos, muy pocos. El otro día hablaba con, no recuerdo con quién, y comentamos que esto del emprender prácticamente se está convirtiendo en un artículo de lujo. Si no tienes recursos suficientes, si tu familia no tiene recursos suficientes para estar 6 meses, 8 meses, un año sin facturar y sin ingresar, o por lo menos que los ingresos ni siquiera cubran los gastos, es imposible emprender. Y no pide un préstamo, ya, pero que si no tienes avales suficientes no te dan el préstamo. Si no te invierte un tercero, ¿y por qué te va a invertir? Si eres nuevo, si es complicado. Por lo tanto, también aquí el tema de recursos, Canarias, una comunidad autónoma que no es de las ricas de España, ni de Europa, por supuesto, estamos siempre en la cola, pues complicado el tema de los recursos. También la mentalidad, claro, está todo relacionado, ¿no? Si conseguir recursos me cuesta, gastármelos me cuesta también en este concepto de invertir en lo cercano, en lo conocido, ¿no? El riesgo ese que necesitamos para avanzar y crecer en una startup, el concepto de startup, pues se pierde, ¿no? Porque ese miedo a perder el dinero, a perder ese apoyo que te ha dado tu familia, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego también esto se complementa con esa visión cortoplacista que en general tienen muchísimas personas con las que nosotros hablamos, que su planteamiento es, en su concepto de startup, que no lo es desde mi punto de vista, tiene un concepto de quiere ser una startup de gran crecimiento para venderla y ganarse muchos millones, pero plantean y trabajan como una empresa que no es startup, o sea, con unos crecimientos de un 10%, un 20%, con pocos recursos, etcétera, etcétera. Entonces yo pienso que falla también esa visión a medio y largo plazo que te hace ver que determinadas cosas llevan su ritmo, lleva su tiempo, lleva su esfuerzo y al final, si no tenemos esto claro, pues nos quedamos por el camino, ¿no? Hablaremos después, pero ya lo pongo ahí en esta diapositiva incluso, que ¿qué tenemos en Canarias? Tenemos un clima fantástico, que somos la envidia de medio mundo, por no decir 3/4 partes del mundo, ¿no? Tenemos seguridad jurídica, tenemos seguridad financiera, estamos en Europa, en fin, tenemos muchas cosas, tenemos buenas comunicaciones, buenas fibra, tenemos muchas posibilidades, pero nos falta todo esto que estamos hablando de qué es lo que pasa en Canarias. Relacionado con lo que estaba hablando hace un momentito, tenemos el famoso exit. Cuando yo, pues a veces me invitan a ser jurado de determinados eventos, los Demo Day famosos y estas cosas, cuando entrevistamos a alguien en la radio, cuando hacemos consultoría, pues en muchísimas ocasiones la persona que tenemos delante dice, no, yo en 3 años hago el exit y tal, no sé qué. Digo, pero qué éxito, muchacho. Si no ha vendido nada, no tiene mentalidad de startup, no se ve que esto vaya a crecer, duplicar, triplicar su facturación, sus ingresos, sus clientes en 2-3 años. ¿Cómo estás planteando un exit si ni siquiera tienes todo lo necesario para poder hacer eso, ¿no? Bueno, entonces se mezclan aquí las cosas de que, bueno, un negocio tradicional, vamos a llamarlo así, con las características y sus crecimientos, pero yo esto lo asocio a una startup, de forma que en mi cabeza, en la cabeza mía, no, en la persona que tengo delante, pues une las dos cosas y dice, bueno, aunque yo crezca un 10%, lo voy a vender en no sé cuántos millones, entonces pues soy rico y ya me dedico a otras cosas, ¿no? Pues eso no funciona así, ¿no? Para poder hacer el exit tienes que cumplir primero todas las condiciones de una startup. Y entre otras, si no estás haciendo esos crecimientos brutales, nadie te va a comprar la empresa. ¿Por qué? Porque no resultas atractivo, que ya también lo veremos.
La formación, esto es una insistencia que yo tengo con el tema de formación. Sin formación no vamos a ningún lado. La formación es la llave que nos abre las puertas. Y aquí parece que en muchísimas ocasiones las personas ya lo saben todo, ya no tienen nada que estudiar, no tienen nada que compartir, no tienen nada que hablar con un tercero. Pues no, hay que formarse, hay que tener una actitud de formación. Y aquí en Canarias, esto me imagino que sea para todos lados, ¿no? Pero aquí en Canarias, que es donde estamos nosotros, eso de esa formación de calidad, no asistir a un sitio un poco por decir, bueno, yo me apunto a un webinar, son 2 horas y ya me he formado. No, esto no funciona así. Formación de calidad y formación que lo que decimos siempre, que produzca un cambio real en nosotros, en nuestra vida. Si no, no es formación. Pues aquí eso de formarse y estar actualizándose como que cuesta mucho, ¿no? Por lo tanto, complicado conocer tendencias, complicado saber por dónde va el mercado, complicado cómo integrar determinada tecnología en nuestro proyecto si ni siquiera sabemos que existe, ¿no? Bueno, pues es importante también estudiar. Ya hemos comentado, creo, en algún otro webinar el tema de la venta. Las personas que lanzan proyectos, emprendedores o startuperos, no les gusta vender. No saben en muchos casos, pero en otras ocasiones que no les gusta vender. Consideran que su producto es lo suficientemente bueno, que ellos han desarrollado ese algoritmo, han desarrollado ese software, han desarrollado ese no sé qué, y bueno, oye, pues esto es tan bueno que esto se vende solo. Pues no, lamentablemente no. Hay que saber vender y hay que salir a la calle a vender. Hay que crear ese producto mínimo viable que nos sirva de demostración y a partir de ahí salir a la calle a explicarlo, a enseñarlo. ¿Para qué? Para que a algunos posibles inversores, que necesitamos muchos recursos, ¿recuerdan lo que decíamos al principio? Una startup consume muchos recursos porque necesita crecer muy rápido. Pues si no salimos a la calle a vender lo que estamos haciendo, ¿de dónde vamos a conseguir esos grandes recursos para que nuestros crecimientos sean por 2, por 3 y por 4? Hay que salir a la calle a vender. Otro problema importante, aquí en Canarias, yo no sé si por idiosincrasia, por el concepto de vergüenza, no lo sé, pero nosotros, y esta es una experiencia real que vivimos nosotros con mucha frecuencia, invitas, ves alguna noticia, te dice, oye, mira que conozco a un amigo que ha montado no sé qué, lo localiza y dice, bueno, no lo sé, déjame que lo piense y tal, pero vamos a ver, te ofrecen salir a una entrevista en la radio gratis, te ofrecen para el programa de Factoría TV que mandes un pequeño vídeo, 1 minuto, 2 minutos, gratis, y no lo hacen, hay que entender que para que la gente nos conozca, para que el público, los clientes nos conozcan, tenemos que visualizarnos, y más, si es gratis, hay que aprovechar todas esas posibilidades que nos brindan, que no es fácil, que a lo mejor te llamamos hoy, pero dentro de 3 meses ya no te vamos a llamar, porque o tu negocio ya desapareció, por lo que sea, porque ya hay otras cosas que nos pueden resultar más interesantes. Hay que visualizarse, hay que trabajar eso, hay que ensayar nuestros discursos, saber qué es lo que vendemos, saber cuál es nuestra propuesta de valor, y eso hay que saber explicarlo bien. Y aquí en Canarias eso cuesta mucho. Hay que formarse, lo que decíamos antes. Fórmense en cómo hacer su elevator pitch, cómo hacer su pequeña presentación. Fórmense, trabajen, ensayen. Y lo otro punto también importantísimo son las referencias, ¿no? O sea, si aquí en Canarias yo me pongo a pensar, startup de éxito, que hayan startup, no empresas que bueno, que son tecnológicas o digitales, y aquello de bueno, como es tecnológica y tal, es una startup. No, startup multiplicar por 2, por 3 cada año, ¿eh? Esto no es un 10%, un 20%, no, cada año. Si no, no es una startup. Aquí en Canarias, startup, no lo sé. Digo, que seguro que hay, pero ahora mismo no se me viene ninguno a la cabeza. Y eso lo necesitamos también. En Canarias no hay esos grandes referentes que nos puedan decir, hombre, pues lo de siempre, ¿no? Hombre, o sea, que él lo hizo, pues yo también puedo. Que además haga que se vengan aquí a Canarias esos profesionales y esas otras empresas que hagan que el ecosistema, la masa crítica mínima necesaria para que esto camine y que esto crezca. Hace falta esas empresas de éxito, hace falta esas visualizaciones de esas empresas. Y hay que empezar, porque si no se empieza, evidentemente, nunca se va a conseguir. Decíamos antes el tema del éxito y el tema de que yo vendo y tal, no sé qué. Y vamos a ver. Dinero para invertir hay, y mucho.
Repito, por si alguno se ha quedado, dinero para invertir hay y mucho. ¿Cuál es el problema? El problema es que las propuestas, los proyectos que se le presentan a los inversores no les resultan atractivos. No resultan atractivos, porque si es más de lo mismo, si es un clon, muchas veces, ¿no? Sobre todo al principio, cuando salió Facebook y todo esto, ¿qué quería hacer todo el mundo? Un clon de Facebook, pero si existe Facebook. Cuando surgió Airbnb esto, ¿qué quería hacer? No, todo el mundo no lo sé. Cuando surgió los Uber, todo el mundo quiere ser un clon de Uber. Vamos a ver, eso ya está, salvo que tú introduzcas algo nuevo, distinto, que también pueda ser consumido por el gran público, por mucha gente, no tiene sentido. Entonces, lo que decíamos antes, si nuestro proyecto no genera una gran innovación que pueda ser consumido por una gran cantidad grande de clientes, si no transmitimos esa innovación a los posibles inversores, si no tenemos un equipo bueno a nuestro alrededor, si no demostramos un mínimo de formación, etcétera, etcétera, ¿por qué alguien va a invertir en nuestro proyecto? Que aquí no se trata de que vendamos el proyecto, aquí se trata de que nos lo compren, que parece lo mismo, pero no tiene nada que ver. Porque para que alguien te compre, tú tienes que ser atractivo. Y yo lo que veo es que lo de atractivo aquí en Canarias, sí, mucho emprendimiento, pero yo estoy hablando de startup. Mucho emprendimiento, pero poca startup. Con lo cual, si no conseguimos esos grandes recursos, ¿cómo vamos a crecer el doble, el triple o 4 veces más? Eso por parte nuestra. Y por parte de los inversores, aquí en Canarias, ahora ha salido algún fondo y poco más, desde el punto de vista de inversión, que haya inversores con esa filosofía de invertir en startup, sabiendo que el 80% fracasan, no existe, no hay, porque además el planteamiento aquí en Canarias siempre cuál ha sido. ¿No? Me compro un apartamento en el sur, lo rento, me compro, si eres muy grande, en un apartamento, en un edificio, apartamento, o un hotel o lo que sea, ladrillo, ¿no? Tierras, ladrillo. Esa ha sido la inversión segura, ¿no? Que es la que es tangible. La otra, ya veremos. Necesitamos también ese tipo de inversores y ese tipo de mentalidad de apoyar al ecosistema de startups, porque si no, aunque tengamos un fantástico clima, aunque tengamos seguridades jurídicas, seguridades legales, seguridades laborales, seguridades de todo tipo, porque estamos en Europa, no tiene sentido, esto no va, no, esto no es suficiente, eso es necesario, pero no es suficiente. En resumen, ¿qué necesitamos para que realmente en Canarias crezca el número de startups? Que tampoco hace falta que haya 2000, porque sería imposible, creo yo. Ojalá. Pero el planteamiento es que tiene que haber suficiente número de startups en relación al número de emprendedores y proyectos que se están lanzando al mercado. Lo primero es cambiar la mentalidad de las personas que están lanzando esos proyectos. Pensar que esto es una startup, que la voy a vender en 3 años, pero que no soy capaz de hacer que esos números se multipliquen, no eres una startup. Por lo tanto, no existe ese éxito que vas a poder vender tu negocio. Hay que formarse, hay que trabajar, hay que buscar colaboradores, hay que generar entre todos ese ecosistema para que esto vaya caminando. Necesitamos atraer talento aquí a Canarias. Si no hay talento aquí en Canarias, aunque se pueda teletrabajar, sí, todo eso está muy bien. Pero al final de lo que se trata es que aquí tiene que haber un número mínimo de personas y de empresas que sean capaces de relacionarse y que uniendo esfuerzos por proyectos, esto crezca y haga que vengan más personas y más empresas cualificadas. Si no, esto es imposible. Y al final, repito, cuando un profesional de cualquier sector ve que en Canarias no hay trabajo para él, ¿qué hace? Pues se va afuera. Entonces, esa persona súper cualificada la perdemos nosotros. Evidentemente esa persona es muy libre y ojalá triunfe fuera también, lo que no ha podido hacer en Canarias, ¿no? Pero al final, si las personas se van, nos quedamos sin personal cualificado. Y luego también, evidentemente, por parte de los inversores, yo no hablo de la administración, ¿no? La administración son subvenciones, son proyectos, son premios, no. Yo hablo de inversores que ponen un dinero, se quedan con una parte de la empresa,
van caminando el tema, ayudan no solo económicamente, sino con relaciones, con formación, y hacen que ese proyecto pequeño empiece a crecer de una forma exponencial. Necesitamos también inversores con esa filosofía de ayudar a las startups, entre otras cosas. Y eso es el mínimo. A partir de ahí se podrá empezar a caminar, porque ser el punto tricontinental cerca de África y no sé qué, eso yo no percibo en qué nos está ayudando. Yo no lo percibo, que seguro que hay muchas personas que igual lo perciben, yo no. Y por lo tanto, cuando hablamos de que Canarias se convierta en un Silicon Valley, cuando no sé qué, si no hay inversores con capacidad, con mentalidad de invertir en startups, con el riesgo que eso conlleva, si no hay mentalidad por parte de las propias personas que lanzan el tema, que esto requiere esfuerzo, trabajo, y si lanzas ya tu proyecto pensando en que lo vas a vender, desde mi punto de vista es un error, porque ya no estás pensando en el medio y largo plazo, estás pensando a ver cómo hacer, cómo hasta maquillar las cuentas para que sea atractiva y te compren la empresa. Eso no tiene futuro. Y luego, evidentemente, necesitamos atraer más talento y empresas para que entre todos esto arranque y se fortalezca y que sea como una bola que cada vez se va haciendo más grande, ¿no? Vienen empresas, vienen más empresas y así entre todos el ecosistema crece. Evidentemente este es mi punto de vista. Si piensas algo distinto, lo voy a poner aquí en los comentarios, lo podemos hablar, podemos conversar las veces que quieras. Seguro que faltan cosas, pero yo creo que sin estos mínimos y sin este concepto de entender qué son las startups y lo que dije antes, ¿necesitamos startups? Esa también sería la pregunta, ¿no? Yo creo que sí, porque eso atrae talentos si se hace bien y atrae recursos y genera riqueza. Por lo tanto, pienso que sí. Pero bueno, siempre está ese debate de, oye, nos quedamos con los emprendedores, apoyamos el emprendimiento normal que no es startup, crecemos, tenemos nuestros proyectos consolidados con unos crecimientos de un 10 o un 20%, dice, oye, pero a mí ya me viene bien ir creciendo de esa forma y por qué meterme en otros líos, ¿no? Libertad absoluta para cada uno. Pero yo lo que quiero transmitir es que seamos conscientes que si queremos que Canarias, lo que algunos dicen, se convierta en un Silicon Valley, con subvenciones y estas historias, esto no funciona. O traemos gente profesional para acá y empresas profesionales, cambiamos el chip y conseguimos inversores con esta filosofía, o esto no camina. Bueno, que me estoy enredando otra vez. Si no estás de acuerdo conmigo, si quieres hacer alguna aclaración, aprovecha y ponlo en los comentarios. Y hasta aquí el webinar de hoy. Espero que te haya gustado y nada, nos vemos y escuchamos en el siguiente webinar. Y después de este webinar, que por supuesto te invito a que si no estás de acuerdo o quieres hacer alguna aportación de qué es lo que yo veo del tema de las startups aquí en Canarias, bueno, puedes comentarla también aquí abajo en los comentarios y hacer también tus aportaciones. Y después de esto vamos a ver qué nos trae hoy nuestro colaborador Bernardo Huerga. Carolina Marín es la reina del bádminton indiscutible. Su gesta con el oro olímpico en Río 2016, hasta entonces un territorio vetado para el competidor no asiático, la ha encumbrado hasta la cima y en ese éxito tiene un papel fundamental su entrenador Fernando Rivas. Un genio que lleva desde los 14 años puliendo a la deportista onubense. Su emotiva charla, tras el primer set de la final, perdido por Carolina, tocó la fibra de Marín y le dio ese impulso necesario para darle la vuelta al partido y acabar llevándose el oro. No ha podido ser. He perdido el set, dijo Carolina. Y su entrenador le responde, no pasa nada.
Yo quiero que pienses una cosa. Quiero que para jugar te olvides del marcador. Acuérdate de cuando llegaste a Madrid con 14 años. Una niña de 14 que me dijo lo que quería ser. Una niña de 14 años confía en ti. Una niña de 14 años sabe qué es lo mejor y lo hace con disciplina, porque ese es su sueño. Y ese deseo, que es lo mejor que tú tienes, es muy fuerte. Fácil, muy fácil, responde Carolina. Recuerda, ese deseo que tú tienes es más fuerte que tú. Llegamos al primer bloque de las noticias que nos tiene preparada Presen. ¿De qué nos hablas hoy, Presen? Pues vamos a comenzar hablando del South Summit. Es una cita de emprendedores, no sé si te suena. Sí, claro. Bueno, pues hay un 30% de las 100 startups que son finalistas y que son españolas. El Summit se celebra entre los días 6 y 8 de octubre en Madrid y hay un 30%, como hemos dicho, de empresas de startups españolas y un 70% de startups que pertenecen, fíjate la capacidad que tienen de atraer a empresas de fuera, pues pertenecen a 25 países diferentes. Tenemos startups de Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Brasil o Israel, entre otros. Y luego, un poco relacionado con lo que comentabas del webinar, fíjate que las startups finalistas proceden ese 30% de la Comunidad de Madrid, de Cataluña, de la Comunidad Valenciana. No hay representación de startups de otras comunidades y a Canarias no se la espera tampoco, ¿no? Entonces, tres comunidades que tienen mucha presencia en este Summit y, bueno, bajo el lema South Summit 100, el encuentro líder del ecosistema del emprendimiento y la innovación va a permitir multiplicar la interconexión de los actores clave del ecosistema, que son inversores, startups y corporaciones, y la generación de oportunidades reales de negocio independientemente del lugar donde se encuentren, gracias a la plataforma omnicanal que van a poner en marcha. Tendrá el entorno del Palacio Real como el punto de encuentro y epicentro de la innovación con los actores claves del ecosistema global de los participantes. Así que las personas que, bueno, tengan ansias de aventura, porque digo que es una aventura ir a Madrid o ir a cualquier sitio en tiempos de coronavirus, pues ya saben que del 6 al 8 de octubre se celebra, tiene esta cita en Madrid. Y también vinculado a esta organización, el South Summit ha presentado este lunes pasado un mapa de emprendimiento 2020 en el que nos dicen que todavía hay muy pocas mujeres que sean startuperas. Es decir, hay mujeres que emprenden, que bueno, los porcentajes en el emprendimiento en general se siguen manteniendo, un 43% frente a un 57% que es de los hombres, pero en las startups sí que hay una brecha de género importante. ¿Por qué crees tú que puede ser esto? Bueno, me imagino que con el concepto de startup, pero tú los crecimientos que se piden, pues la intensidad a lo mejor de la conciliación familiar, todas estas cosas, ya emprender en femenino ya es complicado. Si a eso le añadimos las características específicas de las startups, entiendo que es más complicado todavía por eso, porque evidentemente la dedicación tiene que ser mayor, los contactos tienen que ser mayor, las reuniones, en fin, todo el esfuerzo, y me imagino que las mujeres, culturalmente, son las que se tienen que encargar o las que se encargan, no las que se tienen que encargar. A ver, ¿voy por ahí o no voy por ahí? Te voy a sacar de ese jardín en el que te has metido, porque vamos para otro lado y te diré que bueno, que tradicionalmente las mujeres emprenden, pero son mujeres que bien en muchos casos eran directivas de empresas que han empezado a tener a dar sus propios pasos, o bueno, tenían negocios, llamámosle tradicionales. ¿Qué ocurre? Que las mujeres más jóvenes que están empezando a emprender ahora ya están más vinculadas al tema de tecnología, pero todavía hay muy poquitas mujeres que estén en este camino. Entonces, se supone que tiene que haber un relevo intergeneracional en el que ya el emprendimiento será más tecnológico en un futuro cuando se vayan incorporando estas generaciones. O sea que sí que tienes algo de razón, pero algo precisamente tengo. En este caso no.
Bueno, animamos a todo el mundo a que, bueno, no tienes por qué montar una startup, ¿no? Pero, bueno, ¿por qué no emprender y con cabeza y los pies en el suelo? Y si es un tema tecnológico, pues, ¿por qué no? Luego este estudio dice que el 63% de los emprendedores es recurrente y que este 63% ha creado al menos 2 startups, una cifra similar a la media europea, que es un 65%, y estadounidense, que es un 66%. Esto dicen que disminuye las probabilidades de que el proyecto fracase, que son del 56% en el primer negocio, pero caen un 12% en el tercero. O sea que esto la experiencia, claro. Se va acumulando experiencia y los errores que se van produciendo se van corrigiendo, o sea que normal. Bueno, pues esperemos que, como decíamos, las empresas, las mujeres se animen a iniciarse en este camino y las startups en general y los emprendedores, el camino del emprendimiento pues siga siendo una realidad, que parece que estaba ahí en horas bajas con todo el golpe del coronavirus. Aún así, este South Summit hizo una consulta entre un 70% de empresas y esperan estas empresas poder ampliar sus plantillas de aquí a final de año, con lo cual eso es una buena noticia. Y luego, ya que estamos hablando de empresas, pues he traído un caso aquí de una empresa que me llamó muchísimo la atención el titular, y te diré que ya los he contactado para ver si podemos hablar con ellos en Emprendedores, será más adelante. Pero bueno, es una empresa que fabrica zapatillas y el titular de la noticia era zapatillas que hacen crecer bosques. Son 3 chavales súper jóvenes. La empresa tiene su origen en Cataluña y lo que han hecho, crean la empresa en marzo de 2018 y entendían que su proyecto tenía que ser sostenible. Por eso decidieron que por cada par de zapatillas vendido plantarían 2 árboles. Y fíjate cómo es la cosa, que de momento ya han plantado más de 76.000 árboles entre la India, Zambia, Australia o el Amazonas. Qué bueno. O sea que es un proyecto potente, un proyecto interesante porque está unido a la sostenibilidad, ¿no? Y dice que, bueno, esta cifra la quieren superar y romper la barrera de los 100.000 árboles plantados con el lanzamiento de las colecciones de Esto me hace recordar al proyecto Aura, que entrevistamos hace poco, que ellos vendían botellas de agua y con los recursos que obtenían los invertían en pozos o galerías o acequias, ¿no? En fin, tubos para llevar el agua a las aldeas en África, ¿no? O sea que muy bien, la verdad es que este tipo de emprendimiento me encanta. Y luego, por dar ideas para poner en marcha la empresa, acudieron a una plataforma de crowdfunding y recaudaron nada más y nada menos que 360.000 euros con el proyecto, con lo que fabricaron sus primeras 7.000 zapatillas. Después de 2 años de vida han fabricado más de 40.000 pares de zapatillas que están con precios que oscilan entre los 130 y 135 euros el par, que está repartido entre 85 países. España solamente tiene el 4% de su cuota de mercado, o sea que total. Y además tenéis que verlos porque son súper jóvenes y por eso creo que era un caso súper interesante para poder traerlos al programa de radio. Y luego, de momento no tienen tienda física en España ni en Europa, es decir, están vendiendo todo online. Que también es pues otra característica de estas startups, ¿no? De estas empresas que, bueno, en este caso está vinculado a un producto, es una zapatilla, pero todo lo que rodea, pues desde los canales de distribución, cómo han llegado a conseguir el dinero a través del crowdfunding y luego el tema de la sostenibilidad, pues les hace que tengan pluses, ¿no? Que les hacen diferentes a otros proyectos. Y me apetecía traerlo aquí porque, bueno, me parece muy interesante. La verdad que sí. Bien, pues la última noticia en este primer bloque es que es una buena noticia para los autónomos societarios, que ya pueden acogerse a la tarifa plana y reclamar los cobros indebidos. Esta nueva medida surge a raíz de una tercera sentencia, ni más ni menos, que está dictada por el Tribunal Supremo, que ya reconoce a los autónomos societarios pues el que puedan acogerse a una tarifa plana. Fíjate que la verdad es que era tan ridículo para los que nos están viendo. No terminan de entender, los autónomos, cuando estabas en el primer y segundo año, tenían un precio, una tarifa especial a la hora de pagar la cuota de autónomo, salvo si eras el administrador de una sociedad,
que también tienen que tener su autónomo. Pues en ese caso, aunque fueras nuevo, aunque fuera una sociedad nueva de reciente constitución y tú te dieras de alta la primera vez, no podías acogerte a la tarifa plana. Vamos a ver, la filosofía es la misma, el concepto es el mismo, vaya ridiculez que no se pueda hacer eso. Bueno, pues esta enmienda al error, pues me parece fantástica. Pues fíjate que, por esto que comentas, un autónomo societario pagaba 5.100 euros más al año que cualquier autónomo, digámosle, normal, debido a que no podían aplicar esta tarifa plana y porque su base de cotización era mayor. Entonces, bueno, se les reconoce ya este derecho por fin y, bueno, ahora toca pues que va a haber un aluvión de reclamaciones, probablemente por cobros indebidos, y se estiman que las devoluciones serán entre 3.600 y 4.000 euros por autónomo, o sea que... Buen dinerito, que viene bien y que lo aprovechen para seguir consolidando sus proyectos empresariales. Y que la Tesorería General se vaya preparando. Pero también, bueno, que es una buena noticia para los autónomos societarios. Y una decisión justa, es que no tiene nada que ver porque si eres societario no te puedes acoger a los mismos derechos, tienes las mismas obligaciones, porque no te puedes acoger a los mismos derechos que los que no son societarios. La verdad es que las personas muchas veces que dictan las leyes o las normas, yo no sé en qué mundo viven o en qué burbujas están, pero es que no lo sé. La verdad es que es difícil de entender. Pero eso es como lo de cotizar en función de los ingresos que generen, ¿no? Que parece que también está sonando que esto puede ser una medida que ojalá se haga realidad. Pues es algo que tampoco entendemos, ¿no? No se entiende que tengamos todos que pagar las mismas cantidades con independencia de lo que facturemos, cuando hay gente que factura muchísimo dinero y está pagando a lo mejor lo mismo que hay gente que está ahora con dificultades terribles con el tema del coronavirus, de no poder facturar y demás, y estás pagando lo mismo. Entonces, pues oye, si no facturas o facturas poquito, pues tienes que abonar en proporción, ¿no? Sí, sí, o algo así como la renta, que según la facturación, pues tienes un coeficiente de que tienes que pagar. Bueno, busque una forma intermedia, no lo sé, pero bueno, que en fin. A ver si se hace realidad. Eso. Vamos a ver. Bueno, pues este es el bloque primero de noticias de este programa y a continuación tenemos la primera píldora de acción. Estas píldoras de acción te las ponemos para que te acciones, valga la redundancia, ¿no? Se trata de eso, de hacer cositas. Y Presen, ¿qué más nos cuenta de otras cositas que se pueden hacer? Noticias, información, otros emprendedores, ¿qué otras cositas se pueden hacer? Bien, pues ahora vinculado al proyecto Chicas Imparables, que últimamente lo nombramos poco, pero lo tenemos ahí como un proyecto que tenemos que impulsar cuando las cosas estén un poquito mejor. Nos trasladamos hasta Soria, fíjate, desde aquí hasta Soria, y vamos a anunciar o vamos a comunicar que arranca allí el STEM Talent Girl. Porque es importante este tipo de iniciativa, que esperemos que se replique no solamente allí, sino en otros puntos de la península y también, por supuesto, aquí en Canarias, porque esta iniciativa fomenta las vocaciones científico-tecnológicas con el objetivo de lograr la igualdad de oportunidades, ya que además las carreras que tienen más futuro laboral son las relacionadas con ciencias, con tecnología, ingeniería y matemáticas. Suponen estas carreras en una década supondrán el 50% de las profesiones en España. ¿Y sabes cuántos alumnos por cada 1.000 optan por esta opción? A ver si lo adivinas, más o menos. 50. ¿Sí? Te fuiste muy alto. Únicamente 10 de cada 1.000 alumnos 10 optan por esta opción. Si tenemos en cuenta que en una década el 50% de las profesiones en España están relacionadas con las profesiones, con las carreras STEM, me parece que tenemos un problema. No dentro de 10 años, lo tenemos ya. Tenemos un problema, entonces es importante que por lo menos, y cada vez que podamos, que hagamos hincapié en esta cuestión, porque hay que fomentar las vocaciones y hay que trabajar
para que los chavales, las chavalas se interesen. Habrá que buscar la manera de hacer que se interesen, que quieran estudiar este tipo de asignaturas, ¿no? De carreras, porque parece que en muchos casos las estudiamos de manera obligada, no las estudiamos por placer o por vocación, y este es el problema importante. Por eso es importante, y me apetecía traer también este STEM Talent Girl, porque va a incidir precisamente en estos los niños, las niñas, sobre todo niñas pequeñas, niñas jóvenes, que están en ese punto en el que pueden decidir, pueden optar por este tipo de carreras, de carreras. Además, a finales de septiembre y principios de octubre se va a llevar a cabo un summit virtual, y la convocatoria, porque van a hacer unos premios de programa, Summit STEM Talent Girl, para que esta convocatoria tenga un ámbito nacional. O sea que bueno, a ver si llega también aquí, y a ver si podemos hablar con ellas también, que yo creo que con los organizadores, para entrevistarlos y a ver si los animamos, las animamos a que se vengan para Canarias también, y alguna cosita por aquí. Y ya nos quedamos en la Cámara de Comercio, aquí en Las Palmas, para recordar que la convocatoria a los cuartos premios PYME del año de Las Palmas 2020 cerrará pronto su plazo de presentación el próximo 18 de septiembre, este viernes. Recordemos que estos premios PYME están convocados o están propiciados por el Banco de Santander y la Cámara de Comercio de Gran Canaria, con la colaboración de Cámara de España y La Provincia, el periódico La Provincia, que convocan este premio. Recordar que esta nueva convocatoria pueden concurrir todas las pequeñas y medianas empresas de la provincia con menos de 250 empleados y con una facturación anual inferior a los 50 millones de euros en el ejercicio 2019. Pues aquí en Canarias el 99% de las empresas me parece que podrían optar a eso. Claro, pero fíjate que no están optando, por eso te digo que bueno, que quedan 2 días para que puedan optar y para que puedan presentarse, y bueno, que es una oportunidad. Con carácter extraordinario, en esta edición se ha incluido una mención especial a la mejor iniciativa en la lucha contra la COVID llevada a cabo en 2020. La empresa ganadora concurrirá al Premio Nacional PYME del año 2020, que se fallará en el primer trimestre de 2021. Igualmente, las empresas ganadoras de los diferentes accessits y de la mención especial concurrirán al Premio Nacional en sus respectivas categorías. Así que animamos a todas las empresas que dan en ese perfil a que participen. De hecho, fíjate que ya han participado hasta la fecha 2.300 pymes. Es decir, que las convocatorias de estos premios han tenido... Son atractivas, ¿sí? Sí, son muy atractivas, 2.300 pymes. Así que tienen que ser muchas más, y esperemos que tengan un pequeñito empujón por nuestra parte. Y también ligado a la Cámara, y en el marco del PIP 2020, Plan Internacional de Promoción, Visitas a Ferias y Misiones Comerciales Virtuales, anunciamos que están pendientes 3 próximamente, propiciadas también por la Cámara de Comercio. La primera a Colombia, entre el 19 y el 23 de octubre, será online. La segunda en Ghana, también entre el 20 y el 23 de octubre. Y la tercera a Emiratos Árabes Unidos, del 26 al 30 de octubre. Lo que te van a, si te interesa participar, lo que te van a subvencionar son los gastos de traducción, porque entiendo que bueno, no todo el mundo tendrá el idioma, y además te dan hasta el 85% para la acreditación y los gastos de traducción. Bueno, participar en ferias de este tipo sin tener que moverte de casa o de la oficina está muy bien, porque además, quiero decir que quizás tuvo que pasar el tema del coronavirus para que viéramos que podíamos hacer las cosas de otra manera, y que estábamos perdiendo posibilidades o recursos por no utilizar los medios que tenemos a nuestro alcance. Así que lo mismo, si hay personas que están en esa tesitura de poder llegar más lejos, o de poder comercializar sus productos o servicios en otros países, pueden acceder a la página web de la Cámara de Comercio, y ahí encontrarán información completa sobre el modelo de solicitud, sobre las características de la convocatoria, lo que les hace falta para participar y demás. Y recuerden, 3 opciones próximamente en octubre de asistir virtualmente a estos 3 estas 3 visitas o ferias comerciales.
Y por último, en este bloque de noticias vamos a hablar de Keep Coding y la Fundación Universia, que se unen para ofrecer becas de formación tecnológica a personas con discapacidad. Tampoco lo había escuchado nunca y está bien centrarse en el colectivo personas con discapacidad y ligarlo a la formación tecnológica. Es importantísimo, ¿no? Porque bueno, parece que estamos hablando siempre de fomentar este tema de la tecnología, pero quizás no tengamos en cuenta la diversidad y quizás pues esté focalizando o no se esté focalizando, mejor dicho, en todos los colectivos sociedad, ¿no? Que podrían participar. ¿Qué pretende esta iniciativa? Pues proporcionar a este colectivo vulnerable del mercado laboral el aprendizaje necesario para poder acceder a las nuevas oportunidades que ofrece el mercado laboral en la actualidad, que en plena pandemia de la COVID-19 exige más digitalización que nunca. Esta iniciativa va a suponer la concesión de un total de 20 becas que abonarán la totalidad del precio del bootcamp elegido. Pueden elegir el bootcamp que prefieran y se les abonará cantidades hasta un máximo de 6.500 euros, que está muy bien. Y entre las especialidades tecnológicas por las que se podrán decantar los interesados se encuentra el desarrollo web, Big Data, ciberseguridad, inteligencia artificial, Machine Learning, que me gusta mucho cómo lo pronuncia nuestro amigo Pedro, ¿no? Él lo pronuncia, el Machine Learning lo pronuncia mucho mejor. Y bueno, son materias y son especialidades que están en boga y que son hiper necesarias. Así que, bueno, la convocatoria está abierta desde el pasado 1 de septiembre y se irá resolviendo conforme se produzcan las solicitudes por estricto orden de entrada de las mismas hasta agotar presupuesto. Antes de final de año se darán a conocer las resoluciones. Y el primer trimestre de 2021 arrancarán los bootcamps. Así que, bueno, aquí estamos esperando, ¿no? Decimos que no tenemos opciones, que no hay oportunidades, pues hay oportunidades para todos los colectivos y en este caso, bueno, pues para acercarnos un poco más a una cuestión súper interesante que es la tecnología y aquellas especialidades que hemos dicho, recordemos, que en un plazo de 10 años van a llenar el mercado con todas las ocupaciones y todas las profesiones. Entonces, ¿por qué no aprovechar este momento? Y hasta aquí este segundo bloque de noticias y nos vamos con la segunda píldora de acción. En estos tiempos de tanta incertidumbre, María Gutiérrez nos está dando unos pequeños consejos sobre cómo encontrar trabajo. A ver qué nos cuenta hoy María. Hola, ¿qué tal? ¿Cuántas esperanzas tienes en encontrar trabajo a través de LinkedIn? Seguramente te has esforzado por mejorar el perfil, estás en esa carrera hacia los 500 contactos, ¿no? Pues enviando invitaciones aquí, allí, allá, allá. Bueno, pues quiero hablarte del efecto espectador. El efecto espectador es un efecto psicológico que se ha descubierto en psicología social, por el que pues cuando una persona se muestra a los demás, pues los demás no necesariamente le hacen caso, ¿no? Sobre todo cuando pide ayuda. Entonces los demás lo que hacen es decir, bueno, pues otra persona será quien le ayude mejor que yo. Bien, eso hace que muchas personas en LinkedIn que dicen que están buscando trabajo, que ponen su currículum o que lo muestran o demás, pues que realmente sean ignoradas por los demás. Incluso personas que tienen miles de contactos, también ocurre con eso. Entonces, ¿eres tú una víctima del efecto espectador?
¿Cómo puedes darle la vuelta a la tortilla y cambiar eso? Bueno, pues realmente la opción más razonable es ver LinkedIn como lo que es una red de contactos, una red de relaciones donde el objetivo es que todas las personas ganen y no se trata tanto de tener visibilidad, porque si no, pues te ocurre esto que te acabo de contar. Así que espero que tú te animes a utilizar LinkedIn de la manera, vamos a decir, más apropiada para tus objetivos y para el bien de la comunidad, y que pues encuentres lo que deseas. ¡Hasta luego! Hacer esa paradita de relax, de descanso, viene muy bien. Y nosotros en Factoría TV, Factoría TV, lo hacemos con nuestro humor emprendedor. La llegada de la pandemia, relacionada con el coronavirus, ha provocado inseguridad, incertidumbre y miedo, lo que ha afectado en gran medida nuestra vida cotidiana. ¿Cómo podemos saber si locales públicos, escuelas, parques infantiles o instalaciones deportivas han sido saneadas correctamente? Las empresas de saneamiento y desinfección no tienen una herramienta para certificar que las tareas se han realizado de forma correcta y segura. El propietario o gerente de un local, ¿cómo puedes demostrar de forma eficaz que está cumpliendo con las medidas de seguridad? CertiCovid ha nacido para certificar y rastrear de forma digital todas las intervenciones de desinfección, y para garantizar que haya transparencia y seguridad en todo el ecosistema afectado por el virus. Gerentes, propietarios de lugares públicos, empresas de limpieza y mantenimiento, clientes y público en general que acceden a estas instalaciones. Con unos pocos clics el profesional que trabaja en la desinfección certifica las tareas que está realizando. ¿Eres el gerente de una empresa de desinfección o limpieza? Pues, otorga valor a tus servicios. Lleva valor a tus clientes y certifica tu trabajo con CertiCovid. ¿Eres responsable gerente de un local o de una instalación? Asegúrate de que las intervenciones de saneamiento se hayan llevado a cabo y que se hayan certificados. Accede a los locales, a los parques infantiles, a las escuelas, a las instalaciones deportivas, sin preocupaciones. Nuestra solución está integrada con blockchain, la tecnología más innovadora, segura y fiable para el seguimiento y la certificación de transacciones y operaciones. Con CertiCovid, quédate sin preocupaciones. ¿Sabes lo que es el tecnohumanismo? Pues esta es la sección de Pedro Mujica, que nos tiene preparado otro interesante vídeo. Factoría TV con una nueva píldora de conocimiento sobre Industria 4.0 y tecnohumanismo. Como siempre, os intentamos dar pequeñas lecciones sobre las nuevas tecnologías emergentes de esta cuarta revolución industrial para que queden explicadas con la máxima precisión posible. Esta semana queremos hablar de Neuralink y la presentación reciente que hizo sobre su neuroimplante, que por ahora solo tiene aplicaciones médicas. Se trata de un pequeño dispositivo del tamaño de una moneda
que se adhiere al cráneo mediante un robot que es el que te realiza la intervención, y hay unos pequeños filamentos que llegan hasta zonas del cerebro para establecer una comunicación humano-máquina a través de la estimulación neuronal, a través de la recepción de esas señales eléctricas del cerebro. Con ello se pueden hacer cosas tan increíbles como anticipar el movimiento que se va a realizar de forma inconsciente. En la presentación se vio cómo lo hacía la cerdita Gertrudis, cómo estando en una cinta ella daba la información primero neuronalmente y después realizaba el movimiento. Por ahora Elon Musk, el responsable de Neuralink y de otras empresas como Tesla o SpaceX, ha dicho que las aplicaciones son solamente médicas para curar a pacientes que tengan problemas a nivel de médula espinal, parálisis, problemas de insomnio u otras patologías asociadas al sistema neuronal del cerebro. Pero en su página web, Neuralink también habla de en un futuro poder implantar este tipo de dispositivos en personas sanas si así lo que requieren, ya que este dispositivo también permite comunicarse con los computadores, con los smartphones a través del pensamiento que se genera en nuestra mente. Es como si fuera una especie de gadget, de wearable, que a través de Bluetooth, de energía inalámbrica, de comunicación inalámbrica, podría dar órdenes básicas a nuestros dispositivos simplemente con pensarlo. Increíble, pero es así. El futuro ya está aquí. Quizás se tarden años porque se plantean bastantes problemas éticos con este tipo de dispositivos, pero como siempre hemos hablado, la bioimplantación ha llegado. Esperemos que para bien, siempre que se haga desde un enfoque tecnohumanista. Como ya sabemos, la tecnología siempre al servicio del ser humano. Hasta la semana que viene con una nueva píldora para Factoría TV. Un abrazo. Noticias. Ya Presen nos ha dado un par de bloques, en un par de bloques nos ha dado noticias muy interesantes y tenemos ganas de seguir escuchando otras noticias. Presen, ¿qué más nos cuenta? Pues nos vamos ahora con CaixaBank, que lanza sus premios Mujer Empresaria 2020 y el plazo para presentar candidaturas está abierto hasta el próximo 7 de octubre. ¿Qué hace o qué propicia CaixaBank con esta edición de los premios Mujer Empresaria? Pues reconocer el talento y la excelencia profesional de empresarias en España, referentes por su trayectoria, visión estratégica, capacidad de innovación y liderazgo transformador. Y por supuesto también que fomenten las redes de contactos entre empresarias líderes del mundo. Estos premios están en su cuarta edición y se han consolidado en los últimos años por su impulso a la diversidad, que hablábamos antes, y su contribución a fomentar la igualdad de género en la sociedad española. Como novedad de la actual edición, decir que todas las ganadoras están invitadas a formar parte de la nueva comunidad Mujer Empresaria CaixaBank, que ha creado en LinkedIn y que reúne a las empresarias premiadas en todas las ediciones de los premios Mujer Empresaria CaixaBank. Así que si crees que reúnen los requisitos, recuerda, hasta el 7 de octubre tienes el plazo abierto para poder presentar tu candidatura. Y nos vamos a La Palma, porque el Ayuntamiento de Breña Baja ha hecho pública la convocatoria de ayudas municipales para la puesta en marcha de nuevas iniciativas empresariales. Se podrán acoger a las ayudas personas físicas y jurídicas que hayan iniciado su actividad tras el 1 de noviembre de 2019 y podrán acceder a un importe máximo de 1.500 euros, que bueno, no es mucho, pero ayuda. Bueno. Y para arrancar con eso muchas veces es suficiente. Todo está bien. En la línea de ayudas incluye también como posibles beneficiarias aquellas empresas de nueva instalación en el municipio de Breña Baja. Así que las personas interesadas en acceder a 1.500, 1.600 o los que sean, pues que aprovechen la oportunidad y que se inscriban. Y Telefónica nos trae la segunda Call Open Future España 2020, en la que 11 hubs Open Future unen sus propuestas de impulso al emprendimiento para seleccionar proyectos disruptivos de base tecnológica que busquen ser acelerados en su red global. Esta red ofrece fortalecer las ideas, escalar proyectos, visibilizar startups, mentoría específica de la mano de grandes profesionales, networking, acceso a eventos relevantes y participación en encuentros con inversores.
Las personas interesadas pueden registrar su startup ya, lo pueden hacer en este momento, y pueden encontrar la propuesta que más se adapte entre las 11 hubs, que más se adapte a sus necesidades. Puedes consultar las bases de participación y adelante, es una oportunidad también de crecer. Y en otro sentido también con Démola, que te suena, ¿verdad? Tú eres un seguidor de Démola, pues están invitando a las empresas canarias a que, bueno, pues participen de estos retos, ¿no? Que definan sus retos de innovación, que además les ayudan, hay facilitadores que ayudarán a las empresas a crear o a definir esos retos, que colaboren con un equipo multidisciplinar que de esa parte se encarga Démola, ¿no? De formar equipos de estudiantes universitarios y de facilitar el trabajo de innovación mediante una metodología estructurada, y por supuesto que estas empresas puedan obtener resultados para aportar valor a su organización y cuenten con el equipo. Así que las empresas que no puedan invertir en innovación ahora mismo pueden tener un equipo externo que esté resolviendo retos que puedan ayudarles a crecer y, como dice la convocatoria, les pueden aportar valor a su iniciativa. Y los estudiantes pueden entrar aquí en este tipo de retos, porque es una forma de aprender, de poner en práctica la parte teórica que se ve muchas veces en la universidad, trabajar en equipo, investigar, o sea que creo que es un máster reducido, pero muy interesante para avanzar en su formación, en su crecimiento profesional y personal. Pues invitamos a las empresas a que no tengan miedo y a que, bueno, pues se apoyen, porque a veces creemos que podemos hacerlo todos solos, ¿no? O que si no contamos con dinero, pues no, que te apoyes en equipos que sean, bueno, pues ¿cómo decir? No me sale la palabra. Bueno, sería una especie de outsourcing, algo de esto, ¿no? Recursos externos para poder crecer. Si te sumas al reto de innovación abierta, pues apúntate y cuenta con estos equipos. Y ya por último, en esta sección de noticias, invitarles a la videoconferencia en directo que nos propone Foro Nueva Economía, Nueva Empresa, en la que se va a debatir la situación y las perspectivas de la economía en Canarias de la mano de grandes personas profesionales que nos van a ilustrar sobre la situación actual y futura en nuestras islas. Será el 17 de septiembre, mañana 17 de septiembre, de 18 a 19 horas, hora canaria, y vía online. Las personas interesadas pueden acceder a la página de Foro Nueva Economía, Nueva Empresa y recoger o acceder a ese link para poder participar en la videoconferencia en directo. Esperamos que la disfruten mucho, esperamos que las noticias les hayan ha habido un poquito de todo. Porque si no sería muy aburrido, ¿no? Claro que sí. Si habláramos siempre de lo mismo sería muy aburrido. Y lo importante es ver que se están haciendo muchas cosas, que hay muchas iniciativas aquí en China y en Chile, ¿no? Da lo mismo. Y que también Canarias se mueve mucho y que hay muchísimas iniciativas en muchos puntos de la geografía canaria. Así que este es el último bloque de noticias de esta edición de Factoría TV y a continuación, pues toca lo que toca, y eso es la píldora de acción. Pedro Muro es el último colaborador que se ha incorporado a nuestro programa Factoría TV, y aprovecho este momento para, si te consideras un experto en algún tema y quieres colaborar con nosotros con estos pequeños vídeos de un máximo de 3 minutos, pues nosotros encantados de recibir ese vídeo y emitirlo también por aquí. O sea que ya sabes, si te apetece, recuerda lo que decíamos al principio en el webinar de visualizarse, pues aprovecha estas oportunidades para visualizarte. Bueno, Pedro Muro, un nuevo colaborador, a ver qué nos cuenta.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dicen que vivimos en momentos de incertidumbre, pero ¿cuándo no hemos vivido momentos de incertidumbre? ¿Realmente piensas que la situación del COVID ha cambiado los momentos de incertidumbre y nos centramos a nivel empresarial? Mira, decía, creo que fue Peter Drucker, pero te hablo de memoria, que decía que dirigir empresas es el arte de gestionar la incertidumbre. Y es completamente cierto. Si te pregunto hace un año qué iba a ocurrir entre los próximos 6 meses, creo que no lo sabríamos. De hecho, la incertidumbre es buena, porque la incertidumbre es el estado natural de una empresa. Una empresa, un proyecto emprendedor, un autónomo, etc. De hecho, la incertidumbre es buena, porque la incertidumbre hace que nos movamos, que innovemos, que estemos vivos y que hagamos cosas en la empresa. Y además hay una cosa positiva, y es que aunque parezca contradictorio, la incertidumbre se puede gestionar. De hecho, la incertidumbre se debe gestionar. Otra cosa es que seamos adivinos, que es una cosa diferente. Pero yo escucho a empresas, escucho a emprendedores hablar de la situación producida por el COVID, de que no sabemos lo que va a pasar, de que qué hacemos. Bueno, hay una cosa que se llama gestión de riesgos dentro de la estrategia empresarial que se debe hacer siempre. Es cierto que una situación como el COVID era imprevisible, es correcto, estoy de acuerdo, es cierto, pero es imprevisible tener un plan de acción, una gestión de riesgos, un escenario en el cual nuestros clientes nos compren menos. ¿Verdad que no? ¿Verdad que es una posibilidad? De hecho, es una posibilidad real que siempre está ahí. Con lo cual, hemos de gestionar la incertidumbre siempre. En próximos vídeos veremos qué se puede hacer, pero hemos de tener una cosa muy clara, y es que la incertidumbre, que es, como he dicho antes, la situación habitual de una empresa, forma parte de la estrategia, forma parte de la gestión de riesgos, forma parte de la creación de escenarios, de las posibilidades que deben ocurrir. Y yo, como no creo en los planes B, sino creo en un plan A bien diseñado, con sus riesgos y con sus incertidumbres, intentaremos en los próximos vídeos hablar un poquito de esto, porque al final no es una novedad, sino que es, como he repetido y repetiré hasta la saciedad, el estado habitual de nuestras empresas, la incertidumbre, el no saber a ciencia cierta qué va a ocurrir. Y eso hay que gestionarlo. Y hay que mirar un poquito más allá y analizar esas posibilidades que pueden ocurrir, cómo afectan en el día a día y cómo afectan a mi estrategia y qué planes voy a ejecutar siempre y cuando eso ocurra. ¿Es complicado? No. ¿Es complejo? Sí. Pero digamos que para eso dirigimos empresas, para gestionar la incertidumbre. Nada, en mi primer vídeo espero que os resulte interesante y iremos profundizando en nuestros temas. Un abrazo y hasta la próxima. Chao. Nos acercamos ya al final de este programa, lamentablemente. La verdad es que se me ha pasado el tiempo súper rápido. Y siempre, antes de despedirnos, le pedimos a Presen que nos dé una frase inspiradora que seguro que hoy también la tiene preparada. Pues he descubierto, buscando estas frases inspiradoras, que Thomas Jefferson podía haber sido un gran coach en nuestros días. Decía Thomas Jefferson: nada sobre esta tierra puede detener al hombre que posee la correcta actitud mental para lograr su meta, y nada sobre esta tierra puede ayudar al hombre con la incorrecta actitud mental. O sea que, bueno, yo creo que esta es una frase que nos sirve a todos para saber que tenemos que estar siempre, lo hablamos, ¿no?, ya sea en emprendimiento o en cualquier tema, focalizados, con una actitud abierta, positiva y siempre pensando que las cosas se pueden lograr, ¿no? Y siempre con el añadido de que la actitud es fundamental, pero las competencias técnicas y transversales son imprescindibles. Por supuesto. Decía Víctor Cooper en una de sus famosas charlas que no hay nada más peligroso que un tonto motivado, ¿no? O sea, alguien que no, tonto en el sentido de que no conozca, ¿no? Alguien que no conoce motivado, pues es muy peligroso, ¿no? Porque se lanza con esa gana a hacer cosas que probablemente no sean adecuadas, ¿no? La actitud, por supuesto, pero siempre hay que añadir la coletilla con la formación, por supuesto, competencia técnica y transversal, porque si no la actitud no es suficiente. Y nos despedimos, Presen. Se acabó el programa, desgraciadamente. Pues nos despedimos y
yo quiero aprovechar lo que comentaba antes Carlos, invitarles a que participen también de nuestro programa, que seguro que tienen fantásticas ideas e iniciativas que merecen ser conocidas, merecen tener difusión, y nosotros estamos aquí para poder ayudarles y poder hacerlo. Entonces no dejen de hacerlo, no lo duden, y les esperamos en la siguiente programa, en la siguiente edición de Factoría TV. Al final ya digo yo Factoría TV y todo. Bueno, nos despedimos, ha sido un placer. Esperamos que ustedes hayan disfrutado, que decimos siempre, escuchando y viendo lo que hemos preparado, porque a nosotros nos ha encantado prepararlo. Un fuerte abrazo y nos vemos la semana que viene.